En países como el nuestro, donde lo fiscal es muchas veces cuestionado justamente porque no hay información al público, no hay una secuencia en donde uno pueda comparar gobiernos con la misma información. ¿Qué se puede decir del tema? Bueno, el tema de la transparencia fiscal, quizá la expresión transparencia fiscal no es la más feliz. Adecuada. Habría que hablar de transparencia, porque no solamente se refiere a fiscal. Claro. La experiencia que nosotros hemos visto a lo largo de varios años de ver el tema, y particularmente con una invitación que nos hizo el Departamento de Estado en el mes de julio, en el cual pudimos recorrer algunos estados para ver cómo manejan ellos en Minnesota, en Utah, el tema de la transparencia. Lo que queda claro es algo que nosotros no tenemos muy familiarizado en Argentina. Hay una expresión inglesa que yo voy a tratar de traducir. Normalmente el tema de transparencia va unido a transparencia y accountability. Sí. Nosotros no tenemos muy en claro lo que es accountability. Accountability es responder. Los países que tienen un alto grado de transparencia pública asocian totalmente transparencia con la obligación de los gobernantes de responder por los recursos públicos que la comunidad les confió para ser usados. Entonces es un concepto más amplio, no es solamente transparencia, que hay que mostrar todo, sino que hay que responder por el uso de los recursos públicos. Por eso en el idioma inglés se habla, los gobernantes tienen que ser accountable, quiere decir, los gobernantes tienen la obligación de responder por el manejo de esos recursos que la comunidad les dio para manejar. Y va asociado a otra expresión inglesa que es governance, y que ahora se está traduciendo en Argentina como gobernanza, y que quiere decir que el gobernante tiene que responder que sus políticas de aplicación de recursos van en línea con las políticas para las cuales ha sido votado y que la comunidad le confió. Por lo tanto, el concepto es un poco más amplio. El sentido es no solamente un concepto de financiero. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, a ver, veamos el resultado financiero de las cuentas. Hoy, por ejemplo, se ve en los diarios algunos comentarios, yo no voy a emitir opinión, pero lo pongo como ejemplo. El Tribunal de Cuentas no aceptaría la rendición del intendente Giacomino. Así es. Eso es lo que sería un resultado financiero. Pero el concepto de transparencia y responsabilidad, que es como se usa la expresión accountability, claro, va más allá. No solamente hay que responder financieramente, es decir, usé los recursos que yo tenía, sino que los países desarrollados van también a lo que se llama transparencia en el desempeño. Es decir, los fondos que yo tuve los he aplicado de una forma tal que el resultado han sido eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos. Claro. Es decir, los recursos públicos, a riesgo de decir algo que a lo mejor es obvio, los recursos públicos son más caros, son muy caros. Entonces, uno debe usar los recursos públicos no solamente como la ley le dice que debe usarlo, sino que también con eficacia. O sea, usted puede usar 10 en educación y obtener un resultado. Usted puede gastar 20 en salud y obtener un resultado que va a cumplir con el presupuesto. O sea, financieramente uno ha cumplido. Pero desde el punto de vista de la eficacia, eso se mediría cuántos enfermos se han atendido, cuánta deserción estudiantil se eliminó. Y eso es lo que está faltando en algunos países emergentes. O sea, no hay una idea de que la transparencia es vinculada. Nosotros creemos que la transparencia es solamente revelar cosas. Claro. Yo les aseguro que si los gobiernos pusieran toda la información disponible, sería un cúmulo de cosas que sería muy difícil de analizar. Hay que poner los resultados en la forma que corresponde. Algunos países, especialmente países europeos, Canadá y Estados Unidos, han avanzado mucho en tema de transparencia. Y particularmente en Estados Unidos son mucho más transparentes los gobiernos de los estados, o sea, las provincias, que el gobierno nacional. Ernesto, ¿y cómo se ve esto acá en la Argentina y en Córdoba particularmente? Mire, Córdoba está haciendo grandes esfuerzos. Esto ha sido un poco impulsado por el mismo ministro de Finanzas, en el sentido que está buscando mecanismos. Lo que yo he visto allá es que para que haya transparencia se requieren, para mí, dos elementos. Un primer elemento es
La transparencia nace en la mayoría de los estados vía el poder legislativo. Todos los estados allá tienen una figura que se llama el auditor legislativo, que es designado por la legislatura de los estados, y ese auditor legislativo, con mucha independencia, con mucha profesionalidad, porque es el auditor legislativo, pero tiene un equipo de 40, 50 personas, claro, que es elegido por un periodo diferente al del gobernador. Claro. Si el gobernador se elige por 4 años, el auditor legislativo se elige por 6 años, de forma tal que que pueda haber superposición de gobiernos. Así es. La legislatura tiene que estar estrictamente involucrada en el tema de la transparencia. Es la legislatura la que controla la rama ejecutiva en estos países. Pero la otra cosa, y que yo no me canso de insistir, es que para que haya transparencia tiene que haber un involucramiento de la comunidad. La comunidad debe demandar transparencia. Claro, la comunidad debe demandar transparencia. Si la comunidad toma el tema con apatía o como que no es un tema, y quiero aclarar una cosa, la transparencia no es exclusivamente tener una página de internet y poner cosas. Claro, Eso es un resultado. Hoy la tecnología facilita la transparencia, pero la transparencia está más vinculado con los mecanismos. Te voy a contar un caso. Nosotros nos reunimos con el auditor legislativo de Minnesota y entonces le dijimos, ¿y cómo hacen ustedes? Bueno, dice, nosotros hacemos 2 auditorías. Una auditoría financiera, para ver cómo se han manejado las cuentas, y una auditoría de desempeño, para ver con qué eficacia se gastaron los recursos públicos. Claro. Y entonces le dijimos, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Analizan la cuenta global? No, dice, mire, nosotros analizamos por año 15 a 20 casos. Y fíjese la racionalidad, porque la mejor forma de que alguien no haga nada es tirarle 5.000 casos. Claro. La mejor forma de que alguien no haga nada es tirarle un montón de casos. Claro. Entonces ellos eligen 15 o 20 casos que tienen que ver con aspectos centrales. Inclusive les dijimos, ¿y cómo seleccionan ustedes esos 15 o 20 casos? Bueno, dice, algunos casos lo elige el mismo cuerpo de la auditoría y otros son elegidos por los legisladores. O sea, los legisladores nos pasan a nosotros, queremos que vean esto, queremos que vean aquello. Claro, la sospecha donde tiene la pregunta obvia es, ¿y los legisladores le pueden imponer a ustedes revisión de casos? No. Nosotros juntamos nuestros casos, los de los legisladores, y luego con completa independencia analizamos cuáles son los que vamos a analizar, que pueden tener un efecto mucho más claro sobre la transparencia. Claro. Lo cual indica una total independencia para realizar la función. Le preguntamos concretamente si era posible que un legislador presionara. No, dice, el caso viene a la mesa nuestra y nosotros lo analizamos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso específico de Estados Unidos facilita la transparencia un tema que nosotros no tenemos bien en claro. En Estados Unidos no hay partidos nacionales. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los republicanos y los demócratas, pero no son partidos nacionales. Fíjense que en Estados Unidos no hay elecciones nacionales. Nunca hay elecciones nacionales. Ni siquiera para elegir presidente. O sea, los estados eligen un grupo de electores y esos electores eligen al presidente. ¿Eso qué significa? Y que muchas veces, en determinados temas, los legisladores republicanos y demócratas votan juntos. A veces votan lo opuesto, porque votan sobre el caso. O sea, no hay lineamientos nacionales de votar de tal o cual de forma. hecho, bueno, yo estuve en la conferencia que dio usted la semana pasada. De hecho, no hay jefe de bloque. No hay jefe de bloques. Claro, la idea es, concretamente esto, ¿se podría aplicar acá en la Argentina? Yo creo que sí. Todo tiene un aspecto gradual. Cuando uno quiere hacer algo en un lugar que no hay, siempre hay lo que se llama etapas. Si nosotros quisiéramos replicar los niveles de transparencia que hay en Europa, por ejemplo, no en toda Europa, porque países como Italia y Francia tienen menos transparencia que nosotros, ¿no? Acá hay que tener en claro que la palabra opuesta a transparencia es opacidad. Y como dijo el señor que estuvo en la conferencia el otro día, alguien lo mencionó en el público, y la opacidad significa corrupción. O sea, cuando no hay transparencia, el riesgo muy grande es el de corrupción. Es un problema mundial, tal es así que los organismos internacionales están dedicando fondos
para el tema que se denomina eliminar el secretismo en el sector público.